levántate y entra en la ciudad, y en la ciudad se te dirá lo que debes de hacer. Lo que debes de hacer. Bendito sea Dios. Mire el 11 lo que dice. Y el Señor le dijo, levántate. ¿A quién le está diciendo? Ananías. Mire el 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve. A Saulo de Tarso le dijo, levántate y entra. Es decir, que ya cuando estamos en el Señor, mire qué diferencia, hermano. A uno que no ha conocido todavía al Señor, a uno que no se ha rendido totalmente, le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Pero Ananías, que era un discípulo que había en aquella ciudad, le dijo, levántate y ve. Es decir, que el Señor le encomienda, ya hay una comisión para aquellos discípulos, hermanos, que están preparados en el Señor, porque Él le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Mire, tremendo. Lo primero que le pregunta al Señor, ¿qué quieres, Señor, que haga? Cuando él cae rendido allí, se postra delante de aquella voz y aquella luz tan gloriosa, hermano, porque le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Por eso aquella pregunta tan poderosa, hermano, que es la que nosotros nos tenemos que hacer hoy en día. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Porque aquí no se trata de hacer lo que queramos, hermano. Primero, antes de hacer cualquier cosa, mire, hay que orar. Porque ahí dice que él ora, él está orando. ¿Para qué? Para recibir las instrucciones que venían de parte de Dios a través de aquel discípulo que estaba en Damasco, llamado Ananías. Muchas veces, hermano, Dios manda discípulos, hermano, manda hombres y mujeres con mensaje para que nosotros empecemos a avanzar y caminar. Aunque mire, hermano, esta es la palabra profética más segura que hay. Aquí no tenemos que esperar que nos vengan con palabras proféticas o palabras de otros, aunque Dios hace como Él quiera y Él es soberano. Dios puede usar a cualquiera, pero mire, aquí está el manual, aquí está el libro más prodigioso, más maravilloso, que es el libro escrito por Dios, hermano, para que nosotros tomemos dirección, para que le podamos preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aún para el trabajo, hermano. Hay trabajos, hermano, que a nosotros en este momento dice, me van a pagar a $20 la hora. Pero hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque muchas veces aún ese trabajo te puede quitar la comunión con Dios. Amén. Gloria a Jesús. Habla te quiere quitar la comunión con Dios. Porque mire, hermano, el apóstol hermano Saulo venía de ser un hombre trabajador, un hombre que estaba metido en los negocios, porque él era constructor de carpas, hermano, y él estaba, era un hombre religioso, estaba en el Senedrín, él era un hombre que estaba trabajando y era próspero, porque dice que era un hombre rico, hermano, porque lo vemos allá cuando él escribe en las epístolas, que dice que lo tengo todo por basura, con tal de tomar y llenarme del conocimiento del Señor. Por eso la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me voy a mover para una ciudad. Señor, ¿es tu voluntad que yo lo haga? Señor, ¿quiere que vayas a predicar a tal lugar o a aquel lugar? Señor, esa es tu voluntad. Por eso en el verso 11 del capítulo 9 del libro de Hechos encontramos que él estaba orando. Él estaba orando para saber cuál era la voluntad de Dios. Él no se había convertido en ese momento, él oraba. Mire qué clase, hermano, de revelación tuvo en ese momento, ese encuentro, que él estaba ciego en ese momento, que él
empezó a buscar de Dios en oración para saber su voluntad. Mira, hermano, yo no sé, a veces usted está orando por algo y como que no recibe la respuesta o la respuesta, y usted dice, no, esto no puede ser de Dios. O a veces ora y la puerta se abre, o usted cree que se está abriendo por la oración, hermano, y usted no está seguro, hermano. Es mejor estar seguro para saber si es la puerta que se está abriendo, es Dios el que le está abriendo, o el enemigo para quitarte la comunión. Gloria a Jesús, gracias. Porque muchas veces, hermano, mire, el diablo pone aquellas cositas buenas para sacarnos de la voluntad de Dios. Nos pone, mire, hermano, trabajos que no solamente, hermano, le pagan a uno súper bien y uno se va, pero mire qué le ha pasado, hermano, que muchos se han apartado casi completamente del camino del Señor, hermano, por no pedir dirección de Dios, hermano. Gloria a Dios. La pregunta le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y lo que debemos preguntarnos todo el tiempo, hermano, Señor, ¿es voluntad tuya que yo vaya y haga esto? Porque muchas veces, y repito, hermano, la voluntad de Dios no es que cojamos el maletín, hermano, y salgamos como locos para ir a hacer la obra de Dios. Señor, primero tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿eso es lo que tú quieres que yo haga? Aún, hermano, para comprar, Señor, es voluntad tuya que yo compre esta casa. Señor, es voluntad tuya que yo compre este carro. Señor, es voluntad tuya que yo me meta en esta deuda. Es voluntad tuya que yo haga esto y aquello. Gloria a Jesús. Gracias, mi Dios. Porque si este Saulo, que en este momento todavía se llama Saulo, no le llega a preguntar al Señor, hermano, mire, se queda ciego. Pero el Señor le dice, levántate y entra. Mire lo que dice el verso 6. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. El Señor nos manda que entremos primero. Que entremos primero. Y cuando ya entremos, mire, hermano, ya comienza la preparación. Ahora usted va a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, hermano? ¿Usted le ha preguntado a Dios? Porque usted lleva años en el Evangelio. Lleva años en el Evangelio. Y usted le ha preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén, Señor. Usted le ha preguntado eso al Señor, hermano, ¿qué quieres que yo haga? Y usted todavía está esperando la respuesta de Dios. O ya se te fue las ganas de orar para inquirir, saber la voluntad de Dios, hermano. Porque pasaron 3 días sin comer y el Saulo de Tarso estaba orando, hermano. No había probado bocado. Mire qué bendición, hermano. A veces nosotros tenemos que apartarnos del Señor, hermano. No es tanta la palabrería, hermano, en la oración. Porque muchas veces pecamos por tanta palabra que hablamos. Porque dice un refrán, hermano, yo no sé qué, dice que el que mucho hierra, el que mucho habla, mucho hierra. Pero la Biblia dice, esto es un refrán en el mundo, pero la Biblia dice que en el mucho hablar hay pecado. Gloria a Jesús, Señor. En el mucho hablar hay pecado. Por eso a veces, hermano, es mejor a veces quedarnos calladitos en la oración para esperar la voz de Dios, a ver qué Dios. Mire, hermano, a veces estamos ahí en la oración y dele, hablando, y quizás pidiendo y no estamos esperando la respuesta de Dios porque tanto pedir. A veces es mejor quedarnos un momento callados, hermano, en la oración para saber cuál es la voluntad de Dios. Dios puede levantar a algún hermano, o Dios traerte una palabra a través de su escritura y darte un consuelo, como en la alabanza en esta noche, hermano. Sendas
Nuevas el Señor hace, hermano.